Buenas tardes, esperamos que se encuentren muy bien. Les damos un cálido saludo a otra de las sesiones del Quantum Fest, un festival que busca hacer la ciencia mucho más accesible en Latinoamérica. Es organizado por Quantum Quartz, una organización en la que llevamos ciencia accesible a comunidades en Costa Rica y nos estamos expandiendo al resto de Latinoamérica. El día de hoy tendremos la charla La Unión lo hace posible, familia, docentes e instituciones para espacios STEM inclusivos y justos para niñas y adolescentes, a cargo de la profesora Melania Campos Rodríguez, profesora, investigadora y extensionista. Ella fue criada y nacida en la zona rural de Cotobruz, en Costa Rica. Es hija mayor, única de tres hijos, hija de un padre agricultor y una madre ama de casa. Se considera producto de la educación pública en Costa Rica, tanto en su formación básica y universitaria. Es física, con formación en enseñanza de la física, y actualmente doctoranda en el programa de posgrado de Educación de Ciencias y Salud de la Universidad de Río de Janeiro. Ha trabajado desde hace 11 años en el Tecnológico de Costa Rica como docente de personas que se forman como ingenieras. Además, ha participado en actividades de formación de docentes de ciencias de primaria y secundaria, divulgación de la ciencia, inclusión de mujeres en las áreas STEM, entre otros. Más recientemente ha tenido la oportunidad de trabajar en investigación en un proyecto con ARE sobre la participación de mujeres universitarias en carreras STEM y en el proyecto de extensión de niñas supercientíficas. Le damos el espacio a la profesora. Muchas gracias por el espacio de hoy. Bueno, muchas gracias también por la invitación y bueno, esperemos que como grabación queda disponible, que otras personas, ¿verdad? Que también por las diferencias de horario, por nuestras labores, ¿verdad? Un día entre semana, a veces se nos hace un poquito complicado, pero así quedará disponible para que las personas lo puedan ver luego. Bueno, para mí es un placer estar acá compartiendo esos espacios que son súper importantes, ¿verdad? Eh, Porque la ciencia se tiene que compartir más allá de los artículos académicos y los espacios muy académicos, sino también entre todas las personas que estamos trabajando con un fin en común y es hacer este mundo un poco mejor, ¿verdad? Y aportar desde nuestros diferentes campos de saber, del conocimiento, y no solamente académicos, sino de la vida. Y aprovechando estas redes de personas, ¿verdad? De cómo las coincidencias y el trabajo conjunto hace que hoy pueda colaborar en este festival y que en otras oportunidades más bien la Fundación ha colaborado con nosotros en el proyecto de Niñas Supercientíficas y demás. Y creo que eso es lo que nos da esperanza, de que poco a poco podemos unirnos e ir haciendo un poco la diferencia. Entonces, como bueno, como decía Valeria, hoy les quiero traer esta charla que se llama La Unión lo hace posible. Familia, docentes e instituciones para espacios STEM inclusivos y justos para niñas y adolescentes. Soy, bueno, Melania Campo Rodríguez eh, y soy profesora, investigadora, extensionista en el Tecnológico de Costa Rica, soy física en mi formación base y poco a poco me he ido especializando dentro de lo que cabe y ha estado dentro de las posibilidades en el área de la enseñanza. Y un poco tal vez va a ser como repetitivo, pero parte de las oportunidades de ir aprendiendo y compartiendo con diferentes personas del campo de la enseñanza de las ciencias o de otras áreas y también de la parte de investigación, ¿verdad? Para entender y ser más justos y justas con lo que les voy a comentar hoy, es importante este contexto de lo que soy, de la historia de mi vida, de las cosas que me marcan y que son transversales a lo que yo hago y a lo que hago a través del proyecto de niñas supercientíficas y otras labores que hago dentro del Tecnológico de Costa Rica y en la misma investigación, ¿verdad? Porque la ciencia no es neutra y está permeada por lo que nosotros creemos, por lo que hemos aprendido en la vida y también por diversidad de cuestiones políticas y sociales que siempre tenemos presente en nuestra vida. Entonces sí, bueno, soy una mujer latina, eh, me considero una persona, eh, ay, se me olvidó la palabra, no me considero una persona blanca, sino que sé que de nuestras raíces costarricenses, ¿verdad? Hay una unión de diferentes culturas, de diferentes orígenes, diferentes sangres. eh, y soy hija mayor, que eso va a ser muy importante, ¿verdad? En este campo, digamos, de esa temática de la charla de hoy, ¿verdad? Como mujer, como persona, como hijo mayor o hija mayor, hay una ruptura
de techos, de temores, ¿verdad? De la familia, de los padres o las personas encargadas, y el hecho que sea una hija, ¿verdad? Una única mujer, además, también es romper estas brechas y estas ideas y preconcepciones para las mujeres dentro de una familia y particularmente también de una mujer que es de una zona rural con mi papá, que es agricultor, mi mamá inicialmente era solo ama de casa y ahora, bueno, es ama de casa y también ahora es maestra, en la educación pública, en una zona rural y también me siento una persona muy privilegiada y afortunada en la vida porque he sido producto de la educación pública y no solamente mi educación base de primaria, secundaria o pregrado, sino que también mi educación de posgrado en México y actualmente en Brasil, con la Universidad Federal de Río de Janeiro, es también una oportunidad para mí porque a través de la universidad pública latinoamericana y suramericana, este, puedo aprender, compartir y unir esfuerzos ahora con personas también de otras latitudes. Y en Costa Rica, además, mi zona rural es lo que nosotros decimos el sur-sur, porque no es solamente la parte sur de Costa Rica, sino que es el sur-sur donde estamos en el límite con Panamá. Y por acá quise hacer como una pequeña así colección, ¿verdad? De imágenes que podría llenar muchas páginas, ¿verdad? Pero es eso, digamos, eso es lo que nosotros somos, nuestra familia, nuestros orígenes. Ahí estoy pequeñilla cogiendo café con mis hermanos, mi papá que trabaja con ganado, con vacas de leche, entonces crecí sabiendo de natilla, de queso, ¿verdad? De hacer cosas vinculadas con los lácteos que me encantan, y que ahora estoy en una universidad pública intentando aportar con lo que yo puedo en las personas que hace mucho tiempo fui yo, una de esas personas que tuvo que irse de su casa, estar lejos de su familia, perseguir sueños, esforzarse, reír, llorar y compartir y conocer personas que ahora son mi familia también. Y una familia grande que tiene sus momentos tristes, sus momentos felices, pero de un origen muy humilde del cual estoy muy orgullosa, y que ahora nunca imaginé, ¿verdad? Estar en espacios académicos y compartiendo aquí en Costa Rica y fuera de Costa Rica sobre lo que he aprendido, lo que quisiera llevar de mensaje y cómo ofrecerme, ¿verdad? Y en esta lucha, ¿verdad? Por buscar unas mejores condiciones de vida para las personas, dentro de lo que uno puede aportar. Y muy importante, tanto para la gente en nuestro público extranjero que está acá o los que van a ver la grabación también después, y por supuesto que los ticos, porque en realidad dependiendo de las personas, muchas veces, pues, si usted dice que es de Punta Arenas, al menos en Costa Rica, Punta Arenas es una provincia muy particular, ¿verdad? Porque tenemos un pedacito de Punta Arenas acá, en la zona norte en Guanacaste, tenemos toda una franja de Punta Arenas que siguen aquí bordeando el país y termina aquí en esta otra parte, en este otro extremo. Entonces es una provincia muy particular y entonces yo pertenezco a la provincia de Punta Arenas, pero en este límite aquí donde está esta marquita, en San Antonio de Zabalito, del cantón de Cotoruz, de la provincia de Punta Arenas. Entonces soy puntarenense, pero me siento más una puntarenense del sur-sur y que incluso una experiencia había muy interesante de tener la oportunidad de vivir en un límite, estar cerca de nuestros vecinos panameños y así crecí y bueno, así se mantiene viviendo mi familia y es una experiencia también única y privilegiada para también entender un poco de cerca, ¿verdad? Otras culturas, otras costumbres, pero personas, somos personas, ¿verdad? Con límites territoriales, pero que igual compartimos familias, sueños, metas. Y entonces, ya con todo ese contexto, les quiero contar también sobre la universidad en la que trabajo y donde pertenece el proyecto del cual les vengo a conversar un poco hoy, que es el Tecnológico de Costa Rica. El Tecnológico de Costa Rica es una de las 5 universidades públicas que nosotros tenemos. Fue la segunda en creación, pero es como la tercera en tamaño más o menos, porque es una universidad que se ha especializado principalmente en carreras del área de la ingeniería. Esta foto acá es del campus central, que está ubicado en la provincia de Cartago, que en algún momento fue, de hecho, la capital del país y que después esta capital se movió a la provincia de San José, pero que sigue siendo también una zona verde, con muchos lugares que todavía se sienten rurales, de personas agradables que se saludan, un comercio muy grande en legumbres
muchas cosas por sus tierras ricas bañadas por un volcán, bueno, con más de un volcán, porque también hay cerquita está Turrialba. Y en este espacio, en este campus y en los otros campus que tenemos y centros académicos en San José, en Alajuela, en Limón, en el área de San Carlos, albergamos una gran cantidad de carreras de ingeniería, pero entonces, ¿saben qué? Albergamos una gran cantidad de personas, estudiantes, docentes, que en su mayoría son personas masculinas, hombres, porque eso es algo que también yo como docente lo vivo en mis aulas, con mis colegas, tanto de la escuela de física como en otras, y eso es parte, digamos, de la motivación que para nosotras en el proyecto de Niñas Supercientíficas surgió, ¿verdad? Es un proyecto en el cual trabajamos varias colegas de diferentes escuelas. Orgullosamente somos un grupo de académicas, mujeres todas, con un grupo de asistentes, también mujeres todas, porque parte este proyecto era como una acción afirmativa para intentar contribuir en ir disminuyendo estas brechas de género que están en las áreas de ciencia y tecnología, o bueno, lo que se conocen como las áreas STEM, ¿verdad? Las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Es eso, ir a las niñas, que es donde se ha logrado identificar que ellas ya desde muy pequeñitas, en sus primeros años escolares, ya empiezan a sentirse como que las matemáticas y las ciencias no son para ellas, que eso las forman para áreas en las cuales ellas no se van a desempeñar, ¿verdad? Este, y entonces poco a poco vamos teniendo menos interés en estas áreas y ellas menos se visualizan en el futuro como una posibilidad. Y para nosotras en el proyecto, como dice su nombre, ¿verdad? El proyecto Niñas Supercientíficas, fomentando el interés de las niñas en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, como proyecto de extensión, que eso es algo muy importante. En la universidad hacemos investigación, hacemos extensión, pero nosotros a través de la extensión vamos a las comunidades, también traemos a las comunidades a nuestra universidad y, y en realidad nosotros decimos que si ellas se interesan por una carrera de esta línea, es buenísimo, perfectísimo, pero que en realidad para nosotras el propósito real es que ellas como futuras ciudadanas, bueno, como personas ciudadanas que van a ser adultas, también conozcan de la ciencia, conozcan de la ingeniería, la matemática, la tecnología, porque son cosas, son áreas que están en nuestra vida cotidiana. Las personas en general tienen celular, tienen que entender cómo funciona la electricidad, poco a poco la sociedad ha ido evolucionando y ocupamos aplicaciones hasta para sacar una cita médica o ahí nos llegan nuestros exámenes de laboratorio. Hay muchas cosas de los bancos, de nuestros servicios básicos que han ido siendo permeados por los avances de la ciencia y la tecnología. Entonces, es una cuestión de que tengamos el mismo derecho a acceso y que muchas veces no tenemos el acceso porque nos alejamos de esas áreas, porque nos sentimos excluidas, como que no es lo de nosotras. Y muchas veces terminamos delegando esa responsabilidad a otras personas para que nos enteren, para que nos informen. Y, y nosotras con el proyecto lo que queremos es que ellas desde chicas lo ven como una posibilidad para explorar un área más, que muchas veces si no conocemos algo no vamos a escogerlo después, pero también para que en el futuro, ¿verdad? Como personas que van a participar de una sociedad puedan ser parte de esa sociedad de forma integral, crítica y parte muchas veces de las decisiones o de los cambios que se requieren. Entonces, esto es nuestros sueños, nuestra esencia, digamos, nuestro fin en el proyecto de Niñas Supercientíficas. Este, esa reducción de sesgos de género, ¿verdad? El interés o la participación de las niñas. Trabajamos ahorita, digamos, como este público meta de niñas de primaria, de primer y segundo ciclo, que eso en Costa Rica igual, ¿verdad? Primer ciclo es primero, segundo y tercer grado, año escolar, y segundo ciclo sería cuarto, quinto y sexto año escolar. Y que se espera que, ¿verdad? Que en largo plazo eso pueda hacer un cambio en esa representación de las mujeres en las áreas pero como les decía, también como ciudadanas con una participación real, ¿verdad?
en estos campos. Entonces, ¿contra qué luchamos? ¿Contra qué para qué trabajamos? Bueno, como les decía, es que tenemos una sociedad y una sociedad y por consecuencia nuestras instituciones, nuestras dinámicas sociales, incluso familiares, están permeadas de desigualdades que después te producen, ¿verdad? O se van a ver como consecuencia en brechas, en cantidad, como les decía en nuestro inicio, la cantidad de estudiantes hombres que tenemos en muchas carreras llega a ser así de relaciones de 5 a 1. O sea, por cada 5 chicos hay apenas una chica. ¿Verdad? Y eso es demasiado, digamos, en una universidad que tiene 55 años. Entonces, y se tiene muchos años de que se ha empezado a hablar de este tema, de trabajar, tenemos una oficina de equidad de género, diferentes normativas e iniciativas institucionales o incluso a nivel de CONARE, ¿verdad? Que es el Consejo Nacional de Personas Rectoras, ¿verdad? Que es como donde se unen todas nuestras 5 universidades, pero aún así, ¿verdad? Aún así tenemos esos comportamientos para carreras que usualmente son masculinizadas, que siguen teniendo un comportamiento similar. Algunas han logrado disminuir un poquito esta brecha, esta diferencia entre la participación de mujeres y hombres, pero igual desde las escuelas, por eso, bueno, usé este tipo de imágenes, cuando uno hace una búsqueda regalos para niñas, rosado, muñecas, casitas, maquillaje, ¿verdad? O ahora, bueno, al menos en Costa Rica, esta semana tenemos el Día de las Madres, el 15 de agosto celebramos el Día de las Madres. ¿Y cuáles son los regalos típicos para las mamás? Cosas para la cocina, cosas para maquillaje, cosas, y es que de verdad, como sociedad, desde nuestros regalos, desde nuestros pensamientos y preocupaciones, reproducimos estos modelos y estereotipos asignados a nuestros géneros. Entonces, que una chica con un balón, no, ¿verdad? La chica vaya a la casita a jugar con las muñecas, a ir maternizando, a ir aprendiendo que nosotras cuidamos de las otras personas y está bien, pero es que en realidad los chicos también necesitan aprender, digámoslo así, practicar esto porque es una forma de tener una vida completa, integral, donde después nuestra participación va a ser real en todos los diferentes campos, ¿verdad? Como que eso lleve a un cambio en las dinámicas familiares, en las dinámicas incluso del trabajo, que muchas veces sucede incluso en nuestras clases, que hacemos un trabajo en equipo y entonces les pedimos que distribuyan roles. Y ahí qué sucede en equipos donde muchas veces usted ve la dinámica y tal vez hay una chica en el grupo y es la que llega a consulta, la que después usted ve que está dirigiendo, dando las instrucciones, explicando a los compañeros, pero en el rol, cuando uno les pide que pongan sus roles, ella es como la secretaria que está bien, si le gusta, si lo hace, pero en la dinámica uno ve que en realidad es la líder, pero nosotros muchas veces, por el rol que muchas veces hemos asumido, eso no lo hacemos. Aunque en la práctica sí, pero en el papel la persona líder es un compañero. Entonces es algo que surge, ¿verdad? Que se empieza a practicar en nuestras dinámicas sociales desde que somos pequeñitos y pequeñitas, con cosas tan pequeñas como un regalo, como usted ayúdeme a abrir y usted ayúdeme a revisar ese tomacorriente, ¿verdad? O conécteme esto, algo tan pequeño como que a una mujer no le dejen conectar algo, eso empieza a hacer una ruptura y a ir creando un estereotipo y una dinámica. Después, el problema, digámoslo así, contra lo que también tenemos que seguir luchando, que es que además cuando hablamos de la participación a nivel de educación o a nivel de las áreas de ciencia, tecnología, educación, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, si hablamos de mujeres, que somos la mitad de la población mundial, ¿verdad? Entonces no es una cosa de minorías y que aún así el hecho de que haya una minoría, digamos, no quiere decir que eso tenga menor importancia, sino es que cómo es posible que las mujeres, como la mitad de la población mundial, aún así sigan, ¿verdad? Siendo, eh, no sean parte en plenitud de estos campos. Pero si además hablamos de poblaciones tradicionalmente marginadas, como personas afrodescendientes, indígenas, las mujeres, los niños y las niñas, son de los grupos que usualmente se ven más afectados por estas brechas. Y que eso, igual, tenemos muchos años que como países, como a nivel latinoamericano o a nivel global,
se trabaja y se trabaja y se trabaja, pero seguimos teniendo esto, ¿verdad? Y ni qué hablar cuando nosotros nos vamos y hablamos de poblaciones que están en ciertas zonas o que aún dentro de, ¿verdad? Lo que es en nuestro caso, el gran área metropolitana, o sea, en la ciudad, igual encontramos muchas personas en condiciones de vulnerabilidad por su condición socioeconómica. Entonces, esas personas también se ven muy limitadas y muy afectadas en su acceso a estas áreas, a la educación y a las oportunidades. Entonces, por eso es que cuando este, se hablaba como un poco como de qué iba a tratar esta charla, también está el tema de la justicia social. Tenemos una versión, por así decirlo, muy mercantil también, porque hay que decirlo así, ¿verdad? Estas áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, porque también estas áreas son áreas que me llevan a carreras y profesiones que son muy bien pagadas, que eso me da una cierta estabilidad económica, profesional, de oportunidad, pero el problema es que nos hemos desbordado y no siempre eso responde a una necesidad de la sociedad, de nuestra comunidad, sino de otros entes económicos o ciertos entes económicos que acumulan la mayoría del poder en el mundo y que dictan cómo es que tienen que comportarse la sociedad, ¿verdad? Entonces, todas las áreas son súper importantes. Y como les decía, no solamente la importancia es en términos de tener acceso a un trabajo en esas áreas, sino es que como personas tenemos que saber sobre estas áreas, poder tomar decisiones críticas ante lo que nos presenta la sociedad y los avances. Y en ese sentido, entonces, después, hacer ciencia comunitaria, hacer ciencia ciudadana, hacer un trabajo conjunto con las comunidades, las personas profesionales, académicas, de las diferentes instituciones, pero que las prioridades sean por nuestras necesidades, por lo que se necesita resolver y dejando no la prioridad no solamente en cuestiones económicas, sino de oportunidad y crecimiento como sociedad en todas las temáticas. Porque también si nos vamos a la parte muy industrializada, se puede descuidar la parte ambiental, o sea, por eso es que hay que trabajar en un equilibrio y todas las áreas son muy importantes. Algunas veces se ha mercantilizado, se ha como despreciado mucho la labor docente. ¿Y cómo llegamos a tener las personas profesionales si no tenemos docentes y si no tenemos una educación fuerte? Y eso es un área social, es un área de las humanidades y por eso no deja, y que sea, no un área STEM, no deja de ser, no la hace menos importante y no hace que vamos a invertir menos en eso. Entonces, por eso hay que evolucionar con los retos de la humanidad, pero hay que ser críticos y críticas y que la transformación sea un poco más pensada de las comunidades y no solamente en la, ¿verdad? Dictado por algunas cuantas personas en ciertas condiciones de poder y privilegio. Contra todo eso luchamos, es una tarea grande. Y entonces nosotras, digamos, al menos desde el proyecto, ¿qué es lo que buscamos? Estas oportunidades para nuestras niñas y bueno, y que después ya han ido algunas saliendo del proyecto porque ya han ido a secundaria, pero están siendo jóvenes, jóvenes del cambio. Y por qué la charla era unidos, ¿verdad? Unidos podemos hacer la diferencia porque al final, para esas niñas, ¿verdad? Que inician como niñas, después son adolescentes, el, yo no puedo nada más convencer, por así decirlo, animar a las chicas y después en la clase van a llegar y le van a decir, no, no, esa muchacha que fue a hablarle ahí el TEC está muy equivocada, o es que ella no entiende, ¿verdad? O no sabe, sino es que se requiere la transformación requiere de trabajar todo este entorno, ¿verdad? De las niñas, que la persona docente esté en el mismo barco de trabajo, digamos, que estamos todos en la misma línea, de que las personas en la familia se tenga esa reflexión, se tenga ese apoyo, se tenga esos espacios de equidad, de igualdad, de equidad en la práctica, igualdad es a lo que nosotros esperamos conseguir, ¿verdad? Eh, Después en las instituciones educativas también la persona docente, ¿qué hago yo? Si en la casa todo muy bien, trabajamos súper bien nuestros valores, nuestras ideas, nuestra criticidad y después en la clase todo cambia, ¿verdad? Si en la escuela no me dan la oportunidad, no me dejan ir a la feria científica, no me dejan participar de una olimpiada, porque eso es para los chicos. Estamos mal, ¿verdad? Por eso es que se requiere este trabajo conjunto, se requiere unir esfuerzos de las familias
con las niñas, con las personas docentes y las instituciones educativas, que están al final también personas docentes, pero hay otras personas, otros actores que también tienen que ser parte de este trabajo conjunto. Entonces, y que, como decía ahorita, esas brechas o esos estereotipos son cuestiones sociales, son patrones sociales que se han ido forjando a lo largo de cientos de años, ¿verdad? Y entonces por eso de una persona o un trabajo muy aislado o con solamente un individuo no se va a poder hacer ninguna transformación o el cambio social y cultural que se requiere. Bueno, nosotras, entonces, en esa línea de pensamiento, tenemos el trabajo con las personas encargadas, ¿verdad? Los papás, las mamás o personas encargadas en general. Muchas veces a las actividades las niñas llegan acompañadas por el tío, por la tía, por la abuelita, por el padrino, de todo hemos visto, el hermano mayor, la hermana mayor, porque también, ¿verdad? Eso es el trabajo familiar. Si la familia cree en esto, van a ir, van a asumir el reto, porque muchas veces es un reto sacar el espacio o hacer una inversión económica, unos pasajes en que se van a tener que comer fuera, cosas así, para ir, no sé, desplazarse al TEC para una actividad, o algunas veces vamos a alguna empresa. Las dinámicas y hacen los esfuerzos y es porque a nivel de la familia hay un convencimiento de que eso es una oportunidad para las niñas y ya sea para un estudio posterior en su futuro o para que ellas sean libres en saber que todo esto es parte de las posibilidades que ellas tienen. Entonces, eso involucrar a las familias, padres, madres, encargados y personas del entorno familiar de las niñas es súper importante porque entonces se genera esta conciencia, porque al final, depende de las actividades que hacemos, tal vez tenemos las niñas por acá, pero muchas veces, como ya les voy a mencionar, ¿cómo es que nosotras intentamos trabajar con las familias? Bueno, algunas veces por medio de talleres virtuales y presenciales. Virtuales como, ¿verdad? Que a veces uno hace una charla, una actividad así a las 6, 6:30, 7 de la noche, que ya está fuera de nuestras jornadas de trabajo, pero que nosotros sabemos que es la forma de dar la oportunidad de que las personas regresen a su casa y ya puedan como compartir un ratito con personas de otros lugares del país, que eso también es muy importante, ¿verdad? Que la virtualidad a veces tiene sus contras porque no todo el mundo tiene la misma, mismo acceso al Internet, pero al mismo tiempo también me permite que yo aquí sentada en Cartago hoy pueda llegar a sus hogares donde ustedes están en diferentes espacios de Costa Rica o incluso en otros países y así pasa con nuestros talleres, ¿verdad? Muchas veces los familias que están aquí en Agán o familias que están en zonas rurales, en la zona, en el sur-sur, o que están en la zona norte, Limón, San Carlos, este, Heredia, San José, Cartago, igual son parte de esas actividades por el hecho de tenerlas virtuales. Entonces, y muchas veces bueno, estas charlas son pensadas para las familias, para intentar aportarles un poco. Muchas veces ellos y ellas, ver a las familias son las que piden, ustedes saben esto de la feria científica, ustedes saben sobre las Olimpiadas, ustedes de casualidad nos podrían ayudar. Entonces, estas mismas consultas muchas veces nos dan a nosotras la pista de qué tipo de charlas o actividades podrían ser relevantes para el apoyo de los padres y las madres, porque también esos son, muchas veces son temas académicos que recaen en las personas docentes, ¿verdad? Y que muchas veces la persona docente no da abasto por su amplia y importante labor, pero que hay un montón de niños y niñas. Entonces, que las familias también se enteren y que también sean parte de esos procesos es un apoyo en general para el proceso educativo de las chicas. Entonces, hemos tenido la oportunidad de tener este tipo de charlas, ¿verdad? De fomento del talento matemático o para dar información sobre las ferias de ciencia y tecnología o cómo motivar a las niñas en las áreas de tecnología, de las TICs, ¿verdad? De las tecnologías de la información y la comunicación y que también, bueno, que incluso pueden ver como este tipo de logos, que eso es un trabajo que no es solamente de nosotras, digamos, como proyecto de extensión el TEC, sino que también hemos encontrado muchas organizaciones, personas profesionales, fundaciones, como esta de hoy, que son aliados y aliadas en esta labor, en este trabajo. Y en las jornadas presenciales,
nosotros tenemos diferentes actividades en el proyecto, digamos, para las niñas. Lo que sí tenemos es que tenemos unos retos científicos mensuales que es nuestra forma de darle más seguimiento a las niñas y las niñas que son constantes con los retos, ellas en algún punto se les invita a formar parte de lo que nosotros llamamos la comunidad de niñas supercientíficas y pedir un poquito más de datos de ellas para poder darle seguimiento y esas actividades para ellas se hacen actividades específicas, pero también tenemos otras actividades que son más abiertas al público, pero que también tienen un cupo limitado. Entonces que hay un proceso de preinscripción, que entonces nosotros hacemos una selección de las niñas. Como universidad pública, los fondos de nuestro proyecto vienen de fondos públicos, entonces nuestra prioridad de trabajo siempre van a ser las instituciones públicas. Pero aún así, ¿verdad? Hay veces una actividad que tenemos 120 cupos, tenemos 300 solicitudes, ¿verdad? Entonces hay un proceso de selección donde se consideran cuestiones como el índice de desarrollo social de los lugares donde provienen las niñas, se hace una verificación de la información, ¿verdad? Pero entonces hay un día que nosotros llamamos el Día de las Niñas Supercientíficas en el TEC, que hacemos en el campus de San Carlos y en el campus de Cartago. Ese día la familia viene, nos entregan a las niñas que pasan todo el día en diferentes actividades con personas voluntarias que son edecanes, pero entonces los papás y las mamás o las personas encargadas y acompañantes quedan por ahí libres. Entonces nosotros, ¿verdad? Teniendo este público cautivo, tenemos entonces una serie de charlas a lo largo del día para que esas personas también puedan aprovechar y compartir ese espacio presencial con otros papás y otras mamás o otras familias que también están con estas chicas que están interesadas por la ciencia, la tecnología y que quieren conocer más y que algunas veces comparten características o comparten el reto de que viven lejos o comparten el reto de, no sé, de que sufren bullying. Hay un montón de cosas que entonces también se aprovechan en esos espacios presenciales. Entonces también las temáticas son diversas. Aquí les puse como estas dos, que yo me acuerdo que yo estaba ese día y yo decía, uy, hablar sobre educación menstrual. Y eso es parte de los tabús, ¿verdad? Nuestra formación, como yo decía, fijo, nadie va a ir, o van a ser puras chicas. Y hay un montón de mamás y un montón de papás. Y estaban todos y todas súper interesados y pudieron aprovechar para hacer un montón de consultas y demás. Y solamente hay veces sentarse ahí con más gente y decir que sí, en conjunto, ya las personas se sienten acompañadas en comunidad y eso es parte de lo que nosotros queremos en este trabajo conjunto y este unir fuerzas. Ese otro, por ejemplo, en la familia como primer espacio de empoderamiento para las niñas en las carreras. Este, ¿Y qué otra cosa también se hace, verdad? Bueno, no, también hay un acompañamiento, una comunicación con las familias, ¿verdad? A través de las redes sociales, por nuestro WhatsApp, por correo electrónico. Y a través de esas informaciones en nuestras redes sociales es donde se publican las convocatorias, donde se publica la información de que va a haber una charla, que va a haber una actividad presencial, virtual, que está el proceso de preinscripción. Y no son las niñas las que tienen estas redes sociales, son sus familiares, son su papá, su mamá, sus encargados. Y entonces al final son muy importantes para nosotras para hacer ese proyecto. Y al final son los papás, ¿verdad? Y las mamás y las personas que están en casa las que hacen los videos, digamos, este era un reto. Entonces, es la familia la que ve, tiene que entrar a la red social, ver el reto, ahí salen cuáles son los materiales, cuál es el procedimiento, se les deja unas preguntas para que ellas reflexionen sobre lo que están haciendo. Tienen todo el mes para hacerlo y les decimos que si gustan que nos manden su reporte, que nos manden una foto, un video para mostrar que hicieron el reto. ¿Y quién hace este video? ¿Quién toma el video? ¿Quién toma las fotos? Muchas veces ahí nos cuentan las mamás, ¿quién tiene que ir al pueblo a buscar internet para mandar esa evidencia? Es la familia, es un proceso familiar, se requiere de ese involucramiento para que sea un proceso exitoso. Y es como muy bonito porque al final, ellos y ellas, cuando nosotros a veces tenemos algo, algún reto especial o alguna fecha especial, y uno dice, bueno, a las familias de las niñas de la comunidad decimos, vamos a tener unas publicaciones especiales, no sé, por el 15 de septiembre. Si quieren mandar fotos de las niñas, y es así, todos quieren mandar fotos y todos están súper.
Y muchas veces ni siquiera incluso uno dice como vamos a tener una publicación especial ni nada, pero las familias ya son parte de esta comunidad, de este proyecto y nos cuentan, vieras que fulanita ganó y quedó de presidenta de la escuela y nosotros en el proyecto lo celebramos, nos sentimos súper orgullosas de que nuestras niñas, ¿verdad? Porque ya son como nuestra familia también, estén creciendo y y sean líderes y vayan a sus escuelas y empiezan a hacer el cambio y que se sientan valientes y que posiblemente la mayoría ya era así, ¿verdad? Pero ver y darlas, aplaudirlas, digamos, en las mismas redes sociales del proyecto es algo que nosotras intentamos hacer. Entonces, definitivamente las familias y las son aliados y aliadas para ese proceso de cambio. Después tenemos a las personas docentes. Entonces, como les decía, no hacemos nada. Si en la casa estamos súper convencidos y convencidas y nosotros decimos, le enseñamos a nuestras niñas toda la única oportunidad, y después en la escuela, ¿verdad? La persona docente les va a llegar a destruir ese hermoso abanico de oportunidades que nosotros les estamos incentivando. Entonces es un trabajo conjunto para que también en la escuela se convierta en un espacio seguro, un espacio de transformación y de ruptura de esos estereotipos. Entonces, para nosotros es muy importante hacer ese proceso, ¿verdad? Involucrar y trabajar con las personas docentes, bueno, en este caso de primaria, para promover esa importancia del interés por estas áreas, tanto por una futura carrera o por, como les decía, ser personas ciudadanos responsables y críticas de lo que acontece en nuestras vidas. Entonces, de forma similar que con las familias, tenemos talleres tanto virtuales como presenciales. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en conjunto con comisiones nacionales del Ministerio de Educación Pública, entonces que nos ha dado la oportunidad de tener como webinar o charlas o talleres virtuales que nos han permitido también trabajar a través de estas alianzas con diferentes instituciones, pero también a través de alianzas igual con el Ministerio de Educación Pública hemos podido ir y trabajar, ya sea con una dirección regional completa, ¿verdad? Que tenemos 27 direcciones regionales a nivel de educación. Entonces, coordinamos con personas asesoras de una dirección regional y trabajamos con todo el equipo, digamos, de personas docentes, que hay comisiones STEM en muchas direcciones regionales como parte de un programa, digamos, nacional de educación STEM que hay en Costa Rica, o en otros casos se hace contacto directamente y se hace contactos que ellos ¿verdad? Nos escriben al proyecto, ¿verdad? Y visitamos las escuelas y trabajamos con las personas docentes de esas escuelas. Y así hemos ido a muchas regiones del país y con esos talleres que buscamos, bueno, es un ganar-ganar dentro de lo posible, ¿verdad? Nosotras poder conversar y reflexionar con ellos y ellas acerca de, ¿verdad? ¿Qué tipo de acciones podemos hacer a nivel del aula para resguardar eh, nuestras prácticas en la dinámica del aula y no reproducir estereotipos, que además es algo que nosotros lo tenemos tan interiorizado, algo que hemos aprendido inconscientemente muchas veces a lo largo de nuestra vida, que entonces es un proceso consciente estar intentando hacer esos cambios. Entonces, conversamos y discutimos sobre eso, sobre ¿verdad? Ese tipo de acciones positivas que se pueden hacer a nivel del aula, de los roles que asignamos a los chicos, a las chicas, o ver si participan más los chicos, y entonces dar también la oportunidad de participación a las chicas, pero también, como ellos, como a nivel del Ministerio de Educación, se tiene esa Estrategia Nacional de Educación STEM, perdón, entonces también, bueno, como pueden ver, por ejemplo, en esa foto aquí abajo, intentamos también mostrar o compartir oportunidades de actividades dentro de nuestras áreas del saber, como la física, química, la matemática, eh, para que vean que también con materiales caseros de bajo costo podemos hacer ciencia, podemos hacer ingeniería, podemos tener tecnología, que no necesariamente siempre se limita a una computadora o a elementos de alto costo o difícil acceso, sino que el cuestionarse en los conceptos sencillos, en tener esos espacios de reflexión, de ser críticos, decir, ¿qué pasa si en este caso es una estructura hechas con tubos PVC, con unas ligas, un pedazo de cartón de presentación y les damos un paquetito de materiales así, que pueden ser materiales reutilizables o sobros,
lo que podría decir uno desperdicios de materiales, de pedacitos de cartón o así, y les damos un reto. En este caso, tienen que construir una casa con los materiales que les damos. Y después nosotras esa base le íbamos a poner en movimiento para replicar un terremoto. En Costa Rica tiembla mucho. Y entonces tenemos un código sísmico y hasta eso, ¿verdad? Entonces también este tipo de actividades da para conversar sobre cosas que son de nuestro contexto, de relevancia, y ver esas aplicaciones, digamos, en la vida diaria este, o que es importante, digamos, conocer. ¿Por qué en Costa Rica, aunque tiembla tanto y hemos tenido temblores de muy alta magnitud, los daños afortunadamente son pocos en comparación con otros países donde se han tenido eventos sísmicos similares, ¿verdad? Entonces, la importancia de aplicar esta parte de ingeniería, del conocimiento científico, este, y tener también una regulación, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones también sociales que están permeadas por la ciencia y la tecnología y que también son espacios de reflexión con las personas docentes, pero que también las personas docentes pueden llevar al aula. Y también acomodarnos nosotras también, ¿verdad? Como extensionistas a los espacios, ¿verdad? Que muchas veces es una escuela sencilla, que no tiene tantas mesas o que hace calor o que nos llovió, que se inundó. Todas esas cosas que son parte de conocer también nuestro contexto, que también nos recuerda todo el esfuerzo que están haciendo estas instituciones, estas personas docentes y también nuestros estudiantes y nuestras estudiantes que se están formando ahí. Entonces, y que por eso es importante tener estas propuestas de actividades que motiven a las personas docentes, pero que también sepan que con poquito también podemos hacer cosas muy interesantes y muy valiosas para el proceso educativo de nuestros estudiantes. Y ya digamos, como tal vez ir cerrando como esta parte, al final, digamos, para que todo esto funcione, según todos, ¿verdad? La familia que dé permisos, es que se acuerde con que las niñas participen, que después le den ese seguimiento a las niñas, porque muchas veces vamos a un taller a una escuela y a partir de que conocen de proyectos que las niñas siguen a esos retos y donde está esa participación familiar de conseguir los materiales, de hacer videos, de sacar el ratito para sentarse con ellos a hacer esos retos, esos experimentos. Y también para nosotras visitar las escuelas, los permisos, los espacios, digamos, en los tiempos, no sé, de clases de las instituciones, algunas veces podemos trabajar solo con niñas, algunas veces trabajamos con niñas y con niños, porque al final hay que ajustarse también a las condiciones que se tienen, pero también es un trabajo interinstitucional y de muchos actores, porque, por ejemplo, acá, bueno, acá fue una de las giras donde fuimos a unas escuelas en Jicaral, que eso es una zona costera, Costa Rica. Acá, en esta otra foto, fuimos con las chicas al planetario de la Universidad de Costa Rica, pero fuimos al planetario a través de la Academia Nacional de Ciencias que colabora con el proyecto. Y se hizo en el marco del mes de la ciencia. Y ahí las chicas no solamente visitaron el planetario, vieron de las presentaciones del planetario, sino que ellas mismas expusieron sobre retos en el planetario a las familias y otras personas que fueron a la actividad. Pero también esa misma actividad del planetario, este, habían otros estudiantes de la universidad que también conocieron, que también compartieron con ellos un ratito de aprendizaje y de compartir lo que les decía, digamos, estos reportes de las familias, digamos, la oportunidad que poco a poco van dando las instituciones y reconociendo la importancia, ¿verdad?, de tener esos espacios de equidad en la búsqueda de la igualdad para las chicas y los chicos. Y acá, eso a mí me parece increíble. Ni yo misma creo que nunca había entrado y entré gracias a las niñas supercientíficas. Ese día fue un trabajo en conjunto con una diputada, con la asesoría de esa diputada, con otra organización eh, privada, digamos, y que entonces nuestras niñas supercientíficas compartieron con estas otras chicas de esta otra organización, algunas de una misma edad, otras un poquito más grandes, pero donde ellas ahí en la Asamblea Legislativa de Costa Rica expusieron sobre los retos, sobre su experiencia, súper valientes ahí para, ¿verdad? Y es una oportunidad, eso sucedió un día entre semana. Entonces, ¿por qué hay un trabajo interinstitucional? Nosotros como universidad pública, las familias trayendo las niñas, porque aunque esto fue aquí,
en San José y había niñas de diferentes lugares del país y fue un día entre semana. Entonces también ahí también están las escuelas otorgando los permisos a estas niñas para que vengan, porque dependiendo si no hay permiso, tal vez algún papá igual o una mamá se las trae, pero a otros que di, no, entonces no se los va a traer porque eso también, tampoco la idea es que afecte. Y tener una institución igual del gobierno involucrada en la relevancia de tener esos espacios, o sea, estos trabajos interinstitucionales potencian y el impacto la per- y, y las oportunidades que se le pueden dar a las niñas, bueno, y a las jóvenes. Y también con las diferentes actividades que se realizan, siempre hemos contado con un montón de trabajo voluntario y personas también colaboradoras a través de alguna institución o para nosotros también, que ha sido súper importante para realizar el Día de las Niñas Supercientíficas, que vienen 120 niñas, 60 de primarias de primer ciclo, 60 de segundo ciclo, se les da un bolsito con una camiseta, 4 tipos de alimentación, y eso fue gracias a a una institución, ¿verdad?, que creyó en el proyecto y que ha sido un patrocinador indispensable para tener esos espacios porque al final el evento cuesta más que casi que todo nuestro presupuesto anual y que además se hace 2 veces al año. Entonces, definitivamente, el aporte que da esa institución es más grande, bueno, que es, creo que no sale por ahí, que es Copeande, es más grande que lo que nosotros teníamos de presupuesto, ¿verdad? Pero es que además el dinero obviamente es súper importante, pero es que también terminamos teniendo así como 100 personas colaborando entre decanes, las personas que atienden los stands, eso en el Día de las Niñas Supercientíficas, pero digamos, también esas otras visitas en el planetario en estudiantes haciendo su trabajo final de trabajo comunal visitamos la Academia Nacional de Ciencia, entonces científicas súper reconocidas, importantes de Costa Rica, sacaron su tiempo para ir a compartir con las niñas. Chicos igual de secundaria, de los colegios científicos nos ayudan un montón en las actividades, con stand como decanes y son incluso los que son las maestras de ceremonia. Eh, Esos son nuestros canes que acompañan a las niñas el Día de las Niñas Supercientíficas durante todo el día. Y esto que parece un turno, que decimos nosotros de como una fiesta comunitaria, es un espacio que nosotros tenemos, que tenemos una feria STEM y son un montón de stands de gente de otras universidades, de otras fundaciones o de carreras o grupos estudiantiles o de investigación que tiene nuestra universidad y en un día sábado a compartir con las niñas y sus familias. Y que eso tiene un potencial muy bonito porque es un espacio abierto. Tenemos las actividades exclusivas para las niñas que son seleccionadas, pero esta feria STEM es abierta al público. Entonces también ha sido un espacio que la universidad, el tecnológico, se ha vinculado con las comunidades y ha estado dando este espacio de apertura y de compartir de las familias, de las niñas, los niños, porque vienen los abuelitos, las abuelitas y un montón más de personas que también tal vez hasta son de la misma zona y nunca habían entrado a la universidad. Entonces, todo ese trabajo colaborativo, voluntario, es indispensable para poder tener más impacto, para poder atender más niñas, para poder ir a las giras. A veces nosotras no somos, si tenemos más personas colaboradoras, más niños podemos atender. Y hay veces en una gira de día y medio que, que trabajamos para poder ir y venir en medio de nuestras actividades académicas, hemos llegado a atender más de 300 niñas en una gira. Entonces, es muy bonito, pero es indispensable que haya colaboración de otras personas, de otras instituciones, pero que no sea una cosa de un día, de una cosa única, ¿verdad? Sino que al final, aunque nosotras nos sentimos súper orgullosas, ¿verdad? De los testimonios de las familias, de las niñas, cuando las vemos, las hemos visto crecer un poquitito, ¿verdad? Algunas que eran muy pequeñitos y ya se hicieron más grandes, otras que ya más bien pasaron a secundaria, de esas informaciones que nos dicen, ay, es que fue a la feria científica y ganó, están tan, lleva a la circuital, a la regional, la nacional, quedó de presidenta de la escuela, participó en la olimpiada, tenemos una chica que trabaja con la municipalidad de su comunidad en temas de ambiente, pero ella es así una representante de nuestro proyecto que siempre nos anda haciendo publicidad, pero son las niñas, son sus familias los que creen, pero el detalle es que, como les decía,
ese tipo de acciones afirmativas existen de otros tipos ¿verdad? Y de otras universidades, de otras instituciones, pero también tenemos años, algunos muchos más años que nosotros de estar haciendo esto, pero aún no acaba, aún están las brechas, aún tenemos mucha transformación por hacer. Entonces, de ahí también, como les decía Valeria al inicio, al menos en mi caso particular y de lo que hemos ido aprendiendo con el proyecto, los espacios que tenemos nosotras también como extensionistas, con las mismas asistentes, las estudiantes de reflexión, es como, bueno, estamos motivando a las chicas para que vengan a la universidad, para que que vengan a estas áreas, estén, pero tener más chicas no lo resuelve todo, ¿verdad? Porque si después ellos llegan y tienen que ajustarse a la estructura social, a replicar un patrón para poder calzar y para poder sobrevivir, tampoco lo estamos haciendo bien. No necesitamos nada más muchas mujeres que vayan a reproducir patrones, necesitamos más mujeres porque deberíamos de estar ahí aportando como personas dentro de nuestros conocimientos, nuestras habilidades, porque todas las personas por nuestras diferentes historias de vida y habilidades podemos aportar. Y la ciencia y la tecnología necesita esa diversidad de necesidades, de pensamientos, y al tener menos mujeres se está perdiendo eso. Y, y ¿qué es lo que se requiere? Bueno, como les decía, que no sea algo de un día maravilloso, una visita, una gira, que en esa comunidad o esa institución no se volvió a hacer nada. Para hacer el cambio se requiere un trabajo sostenido en el tiempo, que sigamos trabajando juntos y juntas, las instituciones, las personas. Y, y otro detalle es que tener esos espacios exclusivos para mujeres es parte de una acción afirmativa. Pero así como nos pasa a nosotros, digamos, ya en las giras o en las diferentes, también tenemos chicos, porque al final el cambio, ¿verdad? Esos patrones sociales, esos estereotipos, estos roles asignados, son asignados tanto a mujeres como a hombres. Y a los hombres eso también les genera otras consecuencias, digamos, diferentes a las de nosotras, pero también el cambio o la transformación social se requiere un trabajo conjunto. En este caso, que sí, que están las familias, que las instituciones, que los docentes, pero también en términos sociales, eso es un trabajo conjunto que no debería recaer solamente en nosotras las mujeres, sino tener aliados es súper importante y que no solo las mujeres estemos convencidas de que eso es necesario, sino que todos estemos convencidos de que es necesario cambiar y que realmente lleguemos a un momento de igualdad de oportunidades. Y bueno, eso es lo que les decía, ¿verdad? Que y si ellos llegan a las áreas STEM, logramos las metas, no es suficiente. Necesitamos una transformación para que en las áreas STEM ellas puedan ser ellas sin tener que amoldarse a una estructura social que igual las discrimina, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Eso es como la pregunta siempre, ¿verdad? Y lo que sigue, bueno, espero que sea que nos demos una tarea. Los que están acá y los que van a ver este video después, que se queden con la tarea de ser parte del cambio. Hay veces uno, no sé, ese rato que tal vez yo saqué para compartir con ustedes, coordinar esa actividad y demás, yo digo, ay, eso mejor hubiera hecho. No, es que dedicar un ratito a aportar, hacer unión, esfuerzo, un po- por, puede parecer como algo muy chiquitito, muy insignificante, pero es un granito de arena. Entonces, darse la oportunidad de trabajar de forma conjunta con otras personas o algunas veces solamente unas palabras de aliento, un escuchar, o decirle a alguien que algo no está correcto, que no está bien que le hable así a esa persona, que no está bien que le diga que no puede, es parte de la transformación. Entonces, eso es lo que sigue. Nos vamos con tarea a seguir luchando, a seguir esperando que podamos tener una transformación porque todavía tenemos mucho trabajo por delante. Entonces, aquí les dejo las redes sociales del proyecto de Niñas Supercientíficas, eh, que en general se publica lo mismo como en el Facebook y el Instagram, ¿verdad? Dependiendo de la población, hay algunas personas que usan más una o la otra. También el canal de YouTube y el TikTok. Y ese es mi contacto. Entonces, muchas gracias por compartir este ratito conmigo, por su atención.
y no sé si alguien de las personas que está conectadas tiene alguna pregunta.